Bienvenidos, muchachos. Son las 11:05, creo que ya estamos comenzando requete tarde, aunque ya hemos comenzado antes, hace ya unos minutos que estamos conectados, y antes de eso estábamos con la celebración de la Semana del Estudiante. Hasta había unos estudiantes en el aula magna que como que querían hacer una transmisión en vivo. Eh, Quizá tenga sentido, pero no sé cómo habría que coordinar eso ni ah, cómo comunicarlo. O sea, en este momento estoy como más concentrado en la clase. Cuando vi que no era mayoría el grupo que estaba en el aula magna, decidí que, bueno, que había que entrar en clase, ¿no? Había que entrar al salón. Bueno, entonces son las 11:06 de la mañana. Bueno, en Venezuela son las 12:06 y hoy es 20 de noviembre del 2024. Y estamos comenzando tarde la clase de Lengua Española 2 de la Escuela de Idiomas Modernos de la Universidad Central. Eh, Vamos a seguir hablando hoy de la novela policial, aunque como hoy se acaba el segundo lapso y probablemente también se acabe hoy nuestra conversación sobre la novela policial y no hemos podido y no vamos a poder leer una novela policial, aunque se leen rapidísimo. Yo traje un cuento policial coincidencialmente titulado Cuento policial del escritor argentino Marco de Beni y vamos a intentar descubrir en él algunos rasgos, algunos elementos, algunos valores incluso, e incluso de los que estábamos mencionando antes de empezar la grabación, de la literatura policial. Vamos a decir ahora literatura policial para que no sea solamente novela, porque ahorita vamos a leer un cuento y hasta parece un microcuento. Por favor, que alguien de los no habituales nos deleite con su lectura de este texto, que ya yo tengo como 3 horas dándole trabajo mucho, mucho a mi garganta y ya no la siento tranquila. ¿Para hacerlo yo? Sí, por supuesto, por favor. Sí, adelante. Ah, rumbo a la tienda donde trabajaba como vendedor, un joven pasaba todos los días por delante de una casa en cuyo balcón una mujer bellísima leía un libro. La mujer jamás le dedicó una mirada. Cierta vez el joven oyó en la tienda a dos clientes que hablaban de aquella mujer. Decían que vivía sola, que era muy rica y que guardaba grandes sumas de dinero en su casa, aparte de las joyas y de la platería. Una noche, el joven, armado de ganzúa y de una linterna sorda, estuvo justamente en la casa de la mujer. La mujer despertó, empezó a gritar y el joven se vio en la penosa necesidad de matarla. Huyó sin haber podido robar ni un alfiler, pero con su la policía no descubriría al autor del crimen. A la mañana siguiente, al entrar en la tienda, la policía lo tuvo. Azora- Azorado por la increíble sagacidad policial, confesó todo. Después se enteraría que la mujer llevaba un diario íntimo en el que había descrito que el joven vendedor de la tienda de la esquina, buen mozo y de ojos verdes, era su amante y que esa noche la había. Muy bien. Muchas gracias, Hidalgo. Este es un cuento de Nevi que aparece en las Cartas Peligrosas y otros cuentos, publicado en 1972. Este es un cuento que incluyó de Nevi en ese grupo de cuentos, en este libro de cuentos, Cartas Peligrosas, que es título de otro cuento. Ah, lo incluyó después de una conferencia que dio, en que contó. Anoche estaba, o anoche, hace 3 días, una semana, no sé cuánto era, no recuerdo. Hace como una semana estaba leyendo, estaba escribiendo un cuento, a ver qué me salía, y me salió un cuento policial, en el cual sucede que un muchacho que pasa todos los días frente a una ventana, bueno, ve a una mujer que está leyendo y, bla, 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 y cuenta el cuento ahí, y bueno, y cuando llegó a su casa, entonces pudo terminar el trabajo. Parece que se había trancado en algún detalle, y después cuando se lo contó al público, ¡pum!, se destrancó. Esas cosas pasan en la vida
en la vida de los escritores y en la vida de los textos, porque esto forma parte de la historia de este cuento. No la historia que el cuento cuenta, sino de la historia que le ha sucedido al cuento. Tuvo un nacimiento así como un parto largo, ¿no? Quizá no doloroso, pero sí largo, porque el autor ha contado que no le salió a la primera, pero cuando lo estaba contando, bueno, se le resolvió el problema que tenía, que ahora ya yo no recuerdo cuál era el problema que él tenía, pero lo ha contado. Los libros, chicos, tienen también historia, que no es la historia que es contada en el libro. Eh, por ejemplo, el ejemplo de siempre, Don Quijote. La historia de Don Quijote del libro, no la historia de la vida de Don Quijote y que se peleaba con los molinos y que llegó a Barcelona y que lo derrotaron y que regresó a su... No, esa no. La historia que ha habido durante la historia de la humanidad alrededor de ese bendito libro, ¿no? Lo que ha pasado y lo que no ha pasado, de cómo lo escribió el autor, que siempre dicen que en la cárcel, que hay autores que piensan que eso no puede haber sido, que cómo lo mandó a imprimir, que el montón de errores que había en todas las páginas, ¿no? Que Cervantes, el gran escritor de la historia, pues mira cómo comete errores, y comete errores incluso juzgándolo por los parámetros de la lengua de ese momento, no de los de ahora, que entonces serían más. Eh, y que si vino un escritor que le quería quitar la autoría, que después cuando llegó el libro a América, y que pasó esto, y en cada país hay investigadores que han investigado y han escrito la historia de Don Quijote en ese país. ¿Cómo le ha ido al libro en ese país? En todos los países hay esa historia, imagínense ustedes. Y en España, pues no, eso se multiplica. Imagínense que nada más con la ruta que siguió Don Quijote en el libro para llegar a Barcelona y después de volverse a su casa, nada más de eso, que en el libro está clarísimo por dónde pasó y por dónde no pasó. Nada más con eso, existen miles y miles de contradicciones, bueno, de textos y de investigaciones y de gente que afirma que Don Quijote es de ese lugar en toda España. Hay gente que dice, Don Quijote es de aquí, de este pueblo. Imagínense que los gallegos, que queda muchísimo más al norte, muchísimo más al oeste de La Mancha, que no tiene nada que ver con La Mancha. En Galicia hay lugares, muchos, donde dicen, Don Quijote es de aquí. Y por eso es que aquí, esta calle se llama Don Quijote de la Mancha, aquel restaurante sirve solo comida que mencionan en el libro, allá está un museo de Don Quijote, está la cama donde Don Quijote nació y está la cama donde Don Quijote murió. Y aquella casa que usted ve allá, la azul, que está después de la verde, ahí vivía Sancho Panza. En Galicia tienen todo un teatro montado con eso, ¿no? Y hasta hay gente que se lo cree. Pero en el libro, en la novela de Don Quijote, no aparece en absoluto, eh, no debe aparecer siquiera el nombre de Galicia. Y hay otros cuantos lugares en España en que hacen eso, ¿no? Y hacen dinero con eso incluso. Todo eso forma parte de la historia del libro, que no es la historia que se cuenta en el libro. Bueno, esto es parte de la historia de cuento policial, el cuento de Marco de Nevi. Aunque hay miles de cuentos que se titulan así. Tenía que decirles también, se me está escapando, que estas historias de los libros, de las grandes obras, que no son la historia que cuenta la obra, forma parte de un sector de la teoría literaria que se llama la sociología literaria. Se trata incluso sé yo, de cuánto ganan los obreros que trabajan en la imprenta donde se imprime el libro. ¿No? ¿Qué tipo de imprenta usan o usaron? ¿Qué tipo de tinta? Y que si el papel era blanco, que si era de este otro color, que si era papel chino, que si era papel alemán, que si era resistente a los parásitos, etcétera. Sociología literaria. Ya se va a acabar esta primera llamada y no hemos hablado del cuento, perdónenme. Entonces, aquí, ¿qué pasó? En la cuarta línea aparece el factor riqueza. Era muy rica, dice. Bueno, está bien, pero el muchacho no. Y el lugar donde vivía tampoco, porque
Era un muchacho que pasaba todos los días por ahí para llegar al abasto donde trabajaba. ¿Qué pasó aquí? ¿El muchacho mató o no mató a la mujer? Sí la mató. Sí, la ¿Cómo sabes Porque, tú? mató. ¿Cómo sabes tú? um, porque se vio en la penosa necesidad de matarla. Ajá, el narrador lo dice. Si el narrador lo dice, no lo podemos dudar. Ahora aquí está Exacto. todo el texto en una sola pantalla. Ciertamente, pero luego aparece el detalle de que la policía descubrió un diario donde decía que el muchacho era su amante. Y el narrador nos dice que él trabajaba como vendedor cerca de ahí y pasaba todos los días y la veía en el balcón leyendo. ¿Qué pasa con el detalle de que es su amante? Um, ¿Cabe ahí? no exactamente. Yo asumí que ella más o menos deliraba, a lo Ah, mejor. O, qué interesante es. ¿Tavares? yo pensé en otra cosa, o sea, yo pensé que más bien, yo qué sé, la mujer está desesperada o yo qué sé, y bueno, lo consiguió a él y bueno, amante, porque a la final nunca te establece una relación amorosa, simplemente una relación de sexo y adiós. Ajá, sexo. Yo te iba a preguntar, tú, cuando dices la palabra desesperada, ¿quieres decir que estaba desesperada sexualmente? O sea, no tanto en ese sentido, sino, bueno, sí, en parte sí, ahora que estoy repensando, sí. Ajá, pero mira que el narrador dice, la mujer despertó, empezó a gritar y el joven se vio en la penosa necesidad de matarla. Tú estás desesperada sexualmente y te despiertas en la noche y encuentras un hombre en tu casa y te pones a gritar. Ok, ok, Me ya veo imagino que lo que, que, me ya veo imagino que que lo no has que estado en esa situación, pero Ok, te la ok, puedes profe, imaginar. profe, profe, ahora que estoy pensando en lo que dije, no, me equivoco, o sea, no tiene nada de sentido lo que dije. O sea, ahora que lo estoy pensando, no, o sea, será que la mujer estaba dormida, se enteró del ruido, habrá visto al tipo, y bueno, y obviamente de la impresión de que a lo mejor de que el tipo le quería robar o algo, y bueno, y el tipo no se cuenta de que si la dejo vivir, me delata y mejor la mato. Ajá. Lo que pasa es que este narrador es algo extraño. Ella reacciona así y uno le puede creer al narrador, ¿no? No tenemos más remedio que creerle. Pero al principio nos presenta la única relación que ha habido entre ellos, que es simplemente que él pasaba todos los días frente a ella, o al balcón más bien, ni siquiera es al frente, sino por debajo. Y nos dice, me parece que por ahí está que ella nunca llega a mirarlo. La mujer jamás le dedicó una mirada. Bueno, y entonces, si nos creemos eso también, entonces, ¿cómo nos cuadra el asunto de que ella puso en su diario que ese muchacho era su amante? Ahí hay un misterio que resolver incluso antes que el crimen, o quizá resolviendo esto resolvemos el crimen, ¿no? Fíjense que a pesar de la brevedad del texto, parece que no está sencillo. Podría ser que él nunca la vio a ella verlo a él, Ajá, pero qué eh, interesante. y entonces por eso él asumía que ella nunca lo veía, pero a lo mejor era de que estaban más o menos ambos en la misma situación de que uno era el admirante del otro y el otro era el admirante de uno, algo así. Porque eso Admirante, fue lo que pensé en la Marina. admirador, Admirador, admirador. admirador. Ajá. Admirador. Que eso fue lo que pensé, al menos. Un Sí, 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 se puede pensar eso, creo que tiene sentido. Ah, quizás sí pasó eso, ¿no? Ni ella lo vio a él cuando él la estaba mirando, ni viceversa. Pero un Pero el momento, narrador es un pero muérgano. espera, pero un momento. Entonces, ¿qué quieres? Pero eso no rompe lo del diario porque significa que ella lo tuvo que ver a él porque ella escribiría en su diario íntimo, él es mi amante. O sea, capaz, ¿no será que era que los dos se veían mutuamente? Porque es la única forma de para que el diario tenga sentido ahí. Un Pero crush ficticio. si se Puede veían ser. mutuamente, si se veían mutuamente, pero precisamente lo de verse mutuamente es lo que no, tampoco cuadra lo otro. Bueno, un momento, que esa hipótesis que lanzó Hidalgo, que yo apoyé, ahora me doy cuenta de que no
tendría mucho sentido si ella nunca le dedicó una mirada. Ni le dedicó una mirada cuando él no la veía, ni le dedicó una mirada cuando sí la veía, porque no le dedicó nunca una mirada. Podría ser que eso no fuera un diario, sino algo que ella estuviera escribiendo y ya. ¡Ajá! Muy bien. A ver, sigue, sigue. Era fantasía, ¿Era qué, perdón? fantasía y ya. No Ajá. estaba escribiendo un diario. El, Y da la entonces, coincidencia de que un personaje era dueño de una tienda o algo así. era un trabajador de la tienda. Ajá. Eh, Podría ser, sí, literatura, poesía, que la muchacha era escritora, por ejemplo, ¿no? Y que a Y lo bueno, mejor también habían otras tiendas alrededor, así que pudo haberse tratado de otra persona también. bueno, sí, pero como no tenemos el dato de si había otras tiendas o no, y tenemos que Mm. circunscribirnos a los datos que tenemos, entonces, bueno, debe referirse a eso, debe referirse a este muchacho, a esa tienda. Si ella estaba, por ejemplo, escribiendo un libro, que ya me lo imaginé, no tendría por qué poner en ninguna parte, voy a escribir este libro en el cual el protagonista es un muchacho que trabaja en la tienda que está frente a mi casa. Simplemente ella pone directamente, simplemente pone directamente diario, así se titula la obra. Y empieza a contar, y en realidad la policía lo que leyó fue un cuento, una novela que ella estaba escribiendo, y dijo, no, mira, aquí está la confesión, ella escribió en su diario, y dice, diario. ¿Se imaginan que haya sido eso? Que lo hayan condenado porque una obra literaria lo decía. Porque el narrador dice que ella nunca le dedicó una mirada. Ella puede haberse imaginado todo. Ella, Y mira, siempre ella está en estaba la tienda. leyendo. Perdón, perdón. Que siempre estaba leyendo. Eso, Ah, como siempre estaba ella siempre, leyendo, claro. Eso concuerda ella con que siempre era leía escritora. y a lo mejor el personaje al que se refería era el personaje del libro que ella estaba leyendo. O sea, ese personaje que ella admiraba a lo mejor era el del propio libro que leía todas las tardes. Eso concuerda con algún texto de Julio Cortázar que hemos leído, la continuidad de los parques, en que el asesinato de la persona que está leyendo es en realidad algo que pasa en el texto que esa persona está leyendo. O lo podemos decir al revés, ¿no? Lo que pasa en el texto en realidad estaba pasando en la vida real dentro de la ficción, de que un hombre estaba asesinando al que estaba leyendo, que había un hombre que estaba asesinando a otro que estaba leyendo. Bien podría ser ese enredijo ahí en este texto tan breve, más breve que el de Cortázar, por cierto. Es que los argentinos son así. Quizá la muchacha lo único que hizo fue ver, ah, mira, ahí hay una tienda. ¿Y qué tal si cuento una historia de un muchacho que trabaja en la tienda y que toda la tarde pasa por frente a un personaje femenino que no hace otra cosa que leer? Ah, no soy Sí, yo, pero se parece a mí. o sea, capaz pudo puesto al muchacho en su libro de manera subconsciente, algo Claro, así. De sí, manera claro que puede ser. inconsciente. Sí, Pudo. porque no, porque por más que uno diga que no le prestan atención a las cosas, a lo mejor no prestas atención de manera activa y de manera más pasiva te das cuenta de algo y lo procesas en el libro sin darte cuenta, ¿no? Ajá. Fíjense que ya ustedes están utilizando no solo la inteligencia, la razón, la lógica, sino además conocimiento que tienen de alguna actividad que parece haber practicado la protagonista, ¿no? Que es el de la literatura. Bueno, si fuera ingeniera, si fuera científica, también habría que echar mano de esos conocimientos. Ah, y nos dan datos para construir hipótesis acerca de lo que pasó. Se va a cortar.